Muy buenas tardes, monseñor. Bienvenido a esta escuela psicológica samariana. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes de Europa, Asia y África. Vamos a continuar con la cátedra titulada Psicología Experimental. Muchos estudiantes de esta enseñanza entienden de dos maneras este título de esta cátedra. Por un lado, lo entienden bajo las circunstancias del saber, como que aquí se propone algo de una psicología que se experimenta. Y en cierta parte tienen razón, pero es mucho más que eso. Y por el lado de la explicación de la simbología de orden eminentemente filológico e incluso de orden psicológico, esta expresión está mucho más allá de fundamentos apartes. El maestro inicia la cátedra explicándonos o trayéndonos a mención lo siguiente. Él nos dice de lo siguiente: me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre poderes psíquicos, es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Aquí pues se puede dar uno cuenta que el maestro lo que está diciéndonos es que todas las enseñanzas que él dio, que ha enseñado, para ponerlas en vigencia, es decir, para llevarlas a efecto, para vivirlas, para practicarlas, o en otras palabras, como él lo dice, para experimentarlas. Entonces dice lo siguiente: me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre poderes psíquicos, es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Esta psicología experimental, como bien lo han oído ustedes, es el desarrollo de poderes psíquicos. Y en esto el maestro nos habla de que hay poderes psíquicos inferiores y poderes psíquicos superiores. Ahora pienso yo que él nos va a hablar en lo posible de los poderes psíquicos inferiores y también de los superiores. Por eso se le denomina psicología experimental. Dice el maestro que empezaremos por hacer un análisis somero sobre lo que es ciertamente el mundo físico en que vivimos. Es decir, él no se conforma con hablarnos simplemente de la parte psíquica, diríamos extrasensorial, sino que nos va a hablar mucho más concretamente sobre aspectos fundamentales, empezando por hacer notar algunas frases de grandes físicos y matemáticos como el señor Albert Einstein, o Einstein, como queramos decirle. Dijo Einstein lo siguiente: energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la fórmula, diría yo, trascendental que dejó establecida este gran sabio físico. La masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Incuestionablemente, el mundo tridimensional de Euclides se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein. Sin embargo, más allá de esta fórmula existe algo. Quiero referirme en forma enfática a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Dice, veamos, esta mesa que es larga, ancha y alta, he ahí las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Pero pero ¿cuánto hace que fue construida esta mesa? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical, o sea, el tiempo, largo, ancho y alto. Y el tiempo es la cuarta vertical, o la cuarta coordenada. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Más allá de esta cuarta vertical existe la quinta coordenada. Y esta en sí misma y por sí misma es la eternidad. Óigase bien. Para explicarlo de una manera muy simple, la eternidad no tiene mañana ni tiene ayer. Es un eterno presente. Y muchísimo más allá de la quinta
no tiene representación antropomórfica. Es algo que es netamente, trascendentalmente energético. Vivimos pues en un mundo multidimensional. Desafortunadamente las gentes solamente perciben el mundo de 3 dimensiones. Claro, nuestros sentidos no dan sino para percibir el mundo de las 3 dimensiones. ¿Por qué razón? Porque esas dimensiones están definidas en el mundo eminentemente material. Y eso hace que nosotros solamente con nuestros sentidos podamos verlos, oírlos, tocarlos, palparlos, degustarlos, etcétera, usando los 5 sentidos comunes y corrientes. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Entonces, fíjense, aquí ya el maestro nos entroniza en la necesidad de concientizarnos, de tomar en cuenta de que para ir a esas dimensiones hay que desarrollar los sentidos propios para poder evidenciar esas regiones. Esa es la propuesta que el maestro nos hace. Y nos explica lo siguiente. Afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentra en estado latente los sentidos que convenientemente desarrollados en forma científica pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se hallan en estado latente divinales poderes. Aquí el maestro nos está enseñando, nos está mostrando, nos está indicando que esos poderes sí existen y que están ubicados en un órgano físico que tenemos nosotros, que es nuestra espina dorsal o columna vertebral, como le queramos llamar. Vean ustedes que es esencialísimo mirar este aspecto para que así nosotros no nos perdamos en el camino de lo que el maestro nos dice. Afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que convenientemente desarrollados en forma científica pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se hallan en estado latente divinos poderes. Así que el hecho de estarnos el maestro enunciando que ahí hay divinos poderes, poderes súper especiales, nos está llamando la atención para que nosotros busquemos en la práctica de esa psicología experimental. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el coxis existen poderes magnéticos especiales. Un chakra, hablando en estilo oriental, dentro del cual, dentro de tal centro subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Chakti. Como bien sabemos, este es el nombre que se le da al eterno femenino en las regiones de Oriente, del mundo oriental. Por esa razón se explica el maestro de esta manera. Dice, empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el coxis existe un poder magnífico especial, un chakra hablando al estilo oriental. Ese poder especial en Oriente, India, China, Corea, Japón, todos esos países, en Mongolia, obviamente en todas estas naciones, se explica esos poderes, quién los ayuda a mantener en forma fuerte. Y ese poder genérico, trascendental, es nada más ni nada menos que el eterno femenino, explicado con términos que se usan en las distintas formas culturales, filosóficas, religiosas de Oriente, como es el hinduismo,
como es el brahmanismo, como es obviamente el budismo tibetano, el budismo Theravada y el budismo Chan, lo mismo que el budismo Zen. Dice lo siguiente, el maestro en esta parte. Dentro de tal centro, o sea, en el coxis, subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Chakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Esto es un poquito difícil de que aquí en Occidente lo asimilemos. Unos pocos que han tenido la oportunidad de viajar a Oriente han llegado a conocer un poco más extensamente esta filosofía, este conocimiento o esta cultura religiosa espiritual. Pero en Occidente nosotros solamente venimos a estudiarlo y a conocerlo ampliamente por la difusión y la enseñanza que nos entrega este gran ser, este gran avatar del era de Acuario, que es el maestro Samael Aun Weor. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los indostanes dicen que esta serpiente está encerrada dentro del chakra coxígeo y que allí se encuentra enroscada. Afirman con 3 vueltas y media está enroscada esta serpiente ígnea. Nosotros tenemos poderes latentes y uno de ellos es precisamente el de la Kundalini. Algunas escuelas temen al despertar del Kundalini, ese poder explosivo maravilloso. Quien logra despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede salirse dentro de una caja herméticamente cerrada. Quien logre despertar ese ígneo flamígero puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas. Vean ustedes qué cosa tan interesante. Místicos tanto en el oriente como en el occidente del mundo. Hay que despertar este poder ígneo, flamígero, que subyace, como ya dije, dentro de un centro magnético en el coxis. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnífico coxígeo se le denomina iglesia de Éfeso. Aquí entra el maestro a hablarnos de iglesias y generalmente el apóstol Pablo y algunos de los otros apóstoles hablan de las iglesias de ese tiempo antiguo y mencionan precisamente a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, en fin, muchas iglesias. Pero aquí el maestro nos está hablando, como bien lo refiere en la cátedra, de la psicología experimental. Y dentro del proceso de la psicología experimental, el maestro nos está mostrando que el hombre, en su anatomía oculta, tiene unos poderes psíquicos y que esos poderes psíquicos no son otra cosa que lo que se denomina en Oriente los chakras o las iglesias que tienen una función muy propia y muy especial en el mundo espiritual trascendente. Entonces esa parte tenemos que aprender a manejarla nosotros también y a entenderla, que es lo más importante. Así que el maestro nos habla claramente sobre esta enseñanza y nos dice lo siguiente. Los indostanes dicen que esta serpiente, o sea, Mahadevi Kundalini Chakti, está encerrada dentro del chakra coxígeo, que allí se encuentra enroscada, afirman con 3 vueltas y media. Nosotros tenemos poderes latentes y uno de ellos es prácticamente el de la Kundalini, de esta fuerza que estamos mencionando. Algunas escuelas temen el despertar del Kundalini, ese poder explosivo maravilloso. Quien logra despertar la serpiente de nuestros mágicos poderes puede salirse de entre una caja herméticamente cerrada. Es decir, una persona que logra despertar este poder
pues adquiere los poderes superiores que le permiten salirse, como dice el maestro, de una cajuela o de una caja o de un baúl o de una mueble que tenga candados y esté encerrada. No es simplemente porque esté tapada de que se pueda salir, no, puede estar asegurada completamente, herméticamente, con clavos incluso. Quien logre despertar ese ígneo flamígero puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas. Óigase bien, esto es importante. Místicos tanto en el oriente como en el occidente del mundo. Hay que despertar ese poder ígneo flamígero que subyace, como ya dije, dentro de un centro magnético en el coxis. Ese poder sagrado, ese poder que está ahí, emergente, pero que nosotros no hemos sido capaces de despertarlo porque no tenemos la voluntad ni la fuerza necesaria para luchar y despertar ese poder. En el Apocalipsis de San Juan, ese centro magnético coxígeo se le denomina Iglesia de Éfeso. Vean ustedes, despertar, poner en actividad tal centro flamígero es algo grandioso. Quien lo despierte adquirirá poder sobre el elemento tierra. Podrá con su voluntad hacer caer una roca. Podrá con su voluntad dominar los terremotos. Óigase bien usted, ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer nosotros si lográramos desarrollar estos poderes? Podríamos incluso controlar muchos de los fenómenos de la naturaleza, porque la naturaleza es una fuerza viviente que tiene sus manifestaciones, que tiene sus formas de expresión, de manera que eso es un ser vivo, no es un ser muerto. Por esa razón se nos da estas indicaciones. El segundo poder flamígero latente en la espina dorsal del hombre se halla ubicado a la altura de la próstata. En el Apocalipsis de San Juan, a dicho centro se le denomina Iglesia de Esmirna. Ya les había hablado de las distintas iglesias que en la antigüedad los apóstoles nos citaban porque habían ayudado a construir esas iglesias en esos sitios eminentemente tridimensionales. No estoy hablando de poderes psíquicos, estoy hablando de sitios que concurrieron en este mundo. Todo eso pasó y fue precisamente por allá en Asia Menor donde se establecieron esas iglesias que hicieron los apóstoles. Bueno, el segundo poder flamígero de la espina dorsal del hombre se halla ubicado a la altura de la próstata y en el Apocalipsis de San Juan, a dicho poder se le denomina la iglesia de Esmirna. Bien saben los ascetas místicos que con el despertar de la maravillosa facultad se adquiere poder sobre las aguas. Entonces podremos dominar las tempestades del océano o despertarlas a voluntad. Es decir, que o se puede controlar la naturaleza o se puede pedir la colaboración de la naturaleza. Cualquiera de las dos circunstancias es factible si se desarrollan estos poderes de que el maestro aquí nos está hablando. Entonces vean ustedes pues cómo poco a poco vamos entendiendo qué es eso de la psicología experimental de que hablamos los gnósticos, que seguimos las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Miren entonces ustedes lo siguiente, que es interesante que lo dejemos claro. El tercer poder existe en la espina dorsal del hombre, se halla ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan, a tal centro se le denomina esotéricamente Iglesia de Pérgamo. Aquí viene pues esta tercera iglesia, que es un tercer poder psíquico que habría que despertar
para poder hablar de psicología experimental. Nosotros, cuando no hemos podido desarrollar estos poderes, pues solamente podremos hablar en teoría sobre lo que es la psicología experimental, pero muy poco podríamos reafirmar la práctica de esa psicología. Entonces aquí, esta iglesia de Pérgamo, de la que nos habla el Apocalipsis de San Juan, es el tercer poder. Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir potestad de dominar el fuego. Óigase bien, este tercer poder se usa para dominar el fuego. O sea que quienes desarrollen y logren establecer este chakra y su iglesia, pues tienen el poder sobre el fuego. Entonces, bien ustedes que los tres poderes son sobre la tierra, 1, sobre el aire, 2, y sobre el fuego, 3. De manera que en este aspecto tenemos nosotros que hablar claramente sobre estos poderes que bien sabemos nosotros son poderes que se despiertan para poder nosotros manejar las fuerzas. El primer poder tiene que ver, obviamente, como bien sabemos nosotros, que nos explica el maestro, sobre la iglesia de Éfeso. Esa conocida como iglesia de Éfeso es precisamente denominada por el Evangelio del apóstol Juan en el Apocalipsis. Y esa iglesia que está en el chakra, primer chakra que está aquí en el proceso de la altura de nuestro coxis, es el que desarrolla este poder, maneja precisamente los poderes de la tierra, puede calmar o desatar terremotos, controlar volcanes, etcétera, etcétera. Entonces este tercer poder, que es la iglesia de Pérgamo, es el fuego. Poner en actividad el poder flamígero equivale a adquirir potestad de dominar el fuego. Los yogis indostánicos que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos lo obedecen. El asceta que ha conseguido el despertar de ese centro puede perfectamente, dice el maestro, manejar las potencias de la vida universal. Puede enterrarse vivo durante 3 meses enteros y cuando alguien le saque hallará que no ha recibido daño en ninguna especie. En el plexo solar, en el renglón, la región umbilical, está también el centro telepático. Ese centro telepático ciertamente pertenece a las funciones de la iglesia de Pérgamo. Como podemos ver nosotros, cada una de estas iglesias está conectada con un chakra que es a la vez un poder especial o que ejerce un poder especial. Estamos hablando de desarrollo de poderes psíquicos. Esto es lo que el maestro nos está enseñando. El cuarto poder, dice el maestro, aquí muy claro, existe en la espina dorsal, se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina la iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquirimos facultades, tales como el desdoblamiento astral, los estados de jina, etcétera, etcétera. Seguimos pues oyendo lo que el maestro nos está explicando en este escrito, que es el resultado de una conferencia de tercera cámara que el maestro hiciera ya en los tiempos de las décadas de los años 70, 77, 76, etcétera,
y que el maestro se tomó la molestia de indagar esto en la parte oculta del hombre, en la anatomía oculta del hombre. Ahí es donde reside la explicación de los poderes que el maestro nos está hablando aquí, sobre lo que es la psicología experimental. ¿Cómo podría un psicólogo que tiene una formación intelectual sobre la psicología formal escolástica trabajar con estos poderes, si empezando porque ni siquiera los admite que existan, porque él desconoce esto? Y generalmente cuando la gente desconoce las cosas, cuando las ignora, no las acepta, porque para él no es una verdad revelada. Sin embargo, nosotros los que estamos en esta enseñanza sabemos perfectamente que esos poderes sí son susceptibles y que sí son posibles de que nosotros los podamos tener. Esa es la verdad de lo que aquí estamos diciendo. Entonces, no estamos afirmando cosas que no puedan ser demostrables. Lo que sucede es que la gente no puede pedir que se le hagan demostraciones cuando no tiene los elementos con que experimentar y ver esas demostraciones. Por ejemplo, que una persona ejercite un poder sobre la tierra o sobre el agua o sobre el fuego. Pues para esas personas eso va a ser simplemente un truco, un malabarismo, algo de magia, de esa magia callejera. Y eso no es lo que en esta enseñanza se está demostrando. Por eso un gran iniciado que ya está en las iniciaciones mayores, ya de primera iniciación mayor para adelante, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, hasta ahí, esas 5 iniciaciones le dan a la persona el poder de tener despiertos estos poderes sagrados, que son los poderes de la psicología experimental. El cuarto poder existente en la espina dorsal se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Dice muy claro, despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquiriremos facultades tales como el desdoblamiento astral y los estados de jinas. Los estados de jinas, el desdoblamiento astral pues es más conocido y la gente sabe que una persona puede salir de su cuerpo. De hecho, todo el mundo sale de su cuerpo cuando se acuesta a dormir en las noches. Pero ese es un desdoblamiento eminentemente inferior. Quiero decir, es un desdoblamiento con todos los elementos negativos que en este mundo cargamos. Mientras que el desdoblamiento para aquellos que desarrollan el cuarto poder, o sea, el poder flamígero, en la que corresponde a la iglesia de Tiatira, que está en el corazón, pues ese es un poder extraordinario que no todo el mundo puede desarrollar y manejar, porque si lo logra, pues logra salir en cuerpo astral espiritual trascendente formidablemente. Eso por un lado. Y si quiere ir mucho más allá, pues lo que puede hacer es con ese poder meter su cuerpo físico en la dimensión que quiera y desaparece su cuerpo físico y se va a esa dimensión. Claro, con la capacidad de poder volver a regresar, no para quedarse allá. Dice el maestro que mucho nos habla don Mario Rosso de Luna en sus distintas obras sobre estados de jinas. Es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esa cuestión de jinas. Quiero que ustedes sepan, en nombre de la verdad,
que no solo en este mundo de 3 dimensiones existe humanidad, ciertamente existe en la cuarta vertical determinada raza humana, gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún vive en el Edén, personas de carne y hueso como nosotros, pero que no se han degenerado como nosotros, personas físicas con poderes extraordinarios. No hablarán ángeles, no hablarán inglés, ni francés, ni español, ni alemán, pero sí parlan el lenguaje primitivo que como un río de oro corre bajo la espesa selva. Vean ustedes lo interesante de esto para que no lo perdamos de vista, porque muchas veces nosotros perdemos de vista lo que se nos habla y lo volvemos una cosa como mágica, cuando realmente es algo que tiene sentido, que es posible, que nosotros lo podamos tener como un verdadero proceso de realidades objetivas, que eso es lo que necesitamos nosotros, que aparezca en nosotros, porque así de esa manera podemos nosotros lograr muchas vivencias, muchos aspectos que nos hace falta que los comprendamos, porque nosotros no los comprendemos todavía, no estamos preparados para eso. Entonces fíjense ustedes cómo aquí puede pasar lo mismo, exactamente igual, que por ignorar muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, entonces las damos por no existentes, cuando realmente sí son existentes. Ya se está viendo con muchos adelantos tecnológicos que han mostrado el infinito y mucho más allá del infinito. Entonces, ¿por qué negar que estas cosas que se están hablando aquí puedan también existir? Es apenas obvio. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Mucho habla don Mario Rosa Luna en sus distintas obras sobre los estados de Ginas. Es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esta cuestión de Ginas. Quiero que ustedes sepan en nombre de la verdad que no solo en este mundo de 3 dimensiones existe humanidad. Ciertamente existe en la cuarta vertical, denominada raza humana, gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún vive en el Edén, personas de carne y hueso, como nosotros, pero que no se han degenerado, como nosotros, personas físicas con poderes extraordinarios. No hablarán inglés, ni francés, ni español, ni alemán, pero sí parlan en el lenguaje primitivo que como un río de oro corre bajo la espesa selva del sol. Y dicen, nosotros podemos visitar el Edén, es decir, la cuarta vertical, es posible, desarrollando los poderes del cardias, o sea, el corazón. Muchos son los escépticos que dicen, nadie ha ido al otro mundo para volver a contarnos lo que allí está en el otro lado. Yo les digo a ustedes, en nombre de la verdad, que es posible ciertamente ir allá, al otro mundo, en carne y hueso, si desarrollamos los poderes del cardias. Esto jamás es imposible. Penetrar en la cuarta vertical es indispensable. Vean ustedes que aquí pone el maestro como testimonio de la existencia de esta dimensión y de esta iglesia a un insigne autor español llamado don Mario Rosa Luna, un hombre que experimentó esta psicología y que conoció esos poderes psíquicos trascendentales. Por eso el maestro nos lo cita en este libro y muchos de los que quieran pueden obtener estos libros de este gran autor esoterista y leer con ahínco todas las cosas que él cuenta y narra sobre los estados de Jina, o sea,
la forma como se puede una persona trasladar a otras dimensiones que no sean precisamente esta dimensión de la tercera dimensión, sino que puede ser a una cuarta y a una quinta. Dice lo siguiente, nadie, dice aquí el maestro, la ciencia actual en materia física se encuentra estancada. ¿Por qué la ciencia actual se encuentra estancada en lo que se llama materia física? Dice, la física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Cuando uno lee esto, pues a uno le preocupa porque uno como estudiante de esta enseñanza sabe que cualquiera persona de la academia que lea estos libros o esta enseñanza, lo único que se le va a ocurrir decir es que esta persona que enuncia eso está loca, que no coordina. Pero resulta que esto es una realidad. Por eso en esta cátedra se denomina esta enseñanza como psicología experimental, porque no se puede hablar de esta psicología experimental si no se ha experimentado, si no se ha vivenciado, si no se ha conocido. No hay manera. De manera que por esa razón se considera fundamental y esencial que estas enseñanzas que el maestro nos da, en lo posible sean comprobables. Hay seres humanos que han logrado entrar en el estado de Ginas, claro que sí. El mismo Jesús el Cristo, en su época caminó sobre las aguas. Eso es estar en estado de Ginas. Vean ustedes. Y muchos otros. Hubo santos que se elevaron y que flotaron en el aire. Eso es tener desarrollados esos poderes. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva y retardataria, no sirve. Cuando los científicos abandonen el dogma tridimensional de Euclides. Euclides fue un personaje antiguo, griego, que obviamente enseñó y desarrolló la geometría, la ciencia de la geometría actual. Dice, cuando los científicos abandonen el dogma tridimensional de Euclides, entonces habrá una física revolucionaria, con naves capaces de viajar por entre la cuarta vertical. Y eso también lo estamos viendo. ¿Por qué se habla tanto de extraterrestres y de naves extraterrestres que aparecen y desaparecen? Sencillamente porque son naves especiales que navegan en la cuarta vertical o en la quinta. Eso depende del adelanto que tengan y de la dimensión en que esos seres trabajen con esa clase de forma científica. Entonces hay que abandonar la forma en la cual este gran sabio Euclides nos hablaba precisamente a nosotros sobre la ciencia de la geometría. Es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. Ya aquí el maestro nos lleva al punto que es esencial y fundamental y que nosotros tenemos que empezar a conocer concretamente. Nos está llevando el maestro a un punto, y ese punto es precisamente el de empezar a conocer el átomo para poder entrar en dimensiones superiores. Es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace indispensable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. En el átomo encontramos la línea de la cuarta vertical. Cuando la línea de la cuarta vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará
una geometría tetradimensional. Con tal geometría será posible construir una física de 4 dimensiones. Nosotros estamos entonces trabajando con una física de 3 dimensiones. Y se está hablando ahora de la física cuántica. Y la gente no se da cuenta que esa es una muestra palpable de que nosotros estamos acercándonos de cierta manera a una cuarta vertical. Pero que para eso la ciencia tiene que empezar a desarrollar la ciencia atómica, que ya se está desarrollando, que ya ha evolucionado mucho, pero que todavía le falta bastante para llegar a formular esta cuarta forma dimensional con una tetrageometría, una forma tetradimensional que nos permita precisamente estudiar ese tipo de física que tiene que ver con la física atómica. Vean ustedes. Entonces volvemos a repasar esta parte que me parece tan interesante que ustedes y yo la analicemos, porque aquí el maestro nos está hablando no solamente filosóficamente, no solamente psicológicamente, no solamente, diría yo, que matemáticamente, sino que nos está hablando también en forma espiritual del conocimiento de la inteligencia del ser, más no tanto del saber, sino del ser. Obviamente una física de este tipo de 4 dimensiones, dice el maestro, así servirá de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Esa es la 4ª dimensión. Vean ustedes ahí que si esas naves se inventaran, estaríamos a la altura de las naves que a veces aparecen en este mundo y desaparecen con una facilidad que es como si fuera una millonésima de segundo, algo muy, muy rápido, muy veloz. Así que por esa misma razón tenemos que estar claros en este proceso. Dice el maestro lo siguiente: obviamente una física así serviría de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Esta es la 4ª dimensión. Si una nave logra atravesar instantáneamente la barrera de la luz, puede viajar entre la 4ª vertical a través del infinito. Oiga, ya no hablamos del espacio. Ya en este caso tendríamos que hablar del infinito. Algo sin límites, algo que desconocemos nosotros. Dice lo siguiente, el maestro: obviamente una física así serviría de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Esta es la 4ª dimensión. Si una nave logra atravesar momentáneamente la barrera de la luz, puede viajar entre la 4ª vertical a través del infinito. Y entonces la conquista del espacio se habrá hecho definitiva. Claro, es que con esas naves que tenemos ahora, que son impulsadas por combustible líquido, eso hace muy pesada una nave y la hace agotable, porque cuando se termine ese combustible, pues la nave ahí se para, ahí se queda. Mientras que si se logra entrar en la 4ª vertical, ya allí se pueden hacer naves impulsadas por energía solar o por energía de orden nuclear. Eso sería. Con esos cohetes que lanzan tirios y troyanos, impulsados por combustible líquido, esa pirotecnia barata que tanto asombra a los incautos resulta más bien como de circo. O sea, es lo que el maestro nos está diciendo, que esas naves actuales simplemente aparecen ante los ojos de los extraterrestres o habitantes de otras dimensiones como piruetas de circo, como payasadas. Eso es lo que el maestro nos quiere decir con esto. Fíjense ustedes,
Con esos cohetes que lanzan tirios y troyanos, impulsados por combustible líquido, esa pirotecnia barata que tanto asombra a los incautos resulta más bien como de circo, 50.000 marometas para poder descender en la luna. Óigase bien, todas las cosas que tuvieron que hacer para poder descender en la luna. Y ahora hace poco lograron llevar una nave no tripulada a Marte. Y entonces, claro, han logrado pues hazañas muy grandes, porque no es fácil llegar a esos sitios. Pero si se tuviese esta geometría tetradimensional, pues estaríamos nosotros en otros planos y en otros planes diferentes completamente. La conquista del espacio es posible con una física tetradimensional. Cuando tal física exista y cuando nos hayamos también apropiado de la energía solar, cuando sepamos manejarla, utilizarla, la posibilidad de viajar a través del infinito será ya un hecho concreto, claro y definitivo. Se está desarrollando un poco el aprovechamiento de la energía solar. Ya en el mundo actual estamos viendo paneles solares para producir energía, sin que tenga que ser a través de medios físicos como el agua o como el fuego o como el combustible eminentemente fósil, etcétera, etcétera. Eso ya no sería necesario, porque tendríamos una energía inagotable, existente en todos los mundos, porque los soles existen en todos los mundos, de manera que no habría ningún inconveniente. Naves viajando por entre la cuarta vertical e impulsadas por energía solar. Y ahí las naves del superhombre. Y ahí las naves que verdaderamente pueden viajar a través del espacio estrellado, de galaxia en galaxia. Llegamos a la Luna y estamos luchando para llegar a Marte. Vean ustedes. Desgraciadamente la física contemporánea continúa estancada. Se hace necesario romper de una vez y para siempre el dogma tridimensional de Euclides. O sea, mientras nosotros estemos enfrascados en el dogma de Euclides, o sea, en la geometría euclidiana, pues no vamos a poder salir de este avance retardatario de la conquista del espacio o de la búsqueda de otros mundos o de otras civilizaciones. Ahí vamos a quedar exclusivamente nosotros. Nos agrega además el maestro lo siguiente. Nosotros tenemos procedimientos íntimos particulares para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Aquí viene pues ya una explicación del maestro de cómo se puede trabajar para tratar de llevar el cuerpo físico a la cuarta coordenada. Esa es una enseñanza práctica, objetiva y real, que el maestro nos da aquí a nosotros. Si estudiamos cuidadosamente a los sabios orientales, veremos que ellos sí saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la cuarta dimensión. O sea, esto no es una cosa novedosa, esto se viene haciendo allá hace muchísimos años, pero no propiamente con tanta facilidad. Aquí en Occidente ha habido algunos seres que han desarrollado estos poderes e incluso hay seres sagrados que habitan en este plano físico y que tienen esos poderes también. Entonces, fíjense lo que nos dice el maestro. Nosotros tenemos procedimientos íntimos particulares para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Si estudiamos cuidadosamente a los sabios orientales, veremos que ellos sí saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la cuarta dimensión. Y nos agrega él diciendo, decía un sabio oriental, practicando un samyasin sobre el cuerpo físico, este se vuelve algodón
y puede caminar sobre las aguas, volar por los aires, atravesar una montaña de lado a lado o caminar sobre carbones encendidos sin recibir daño alguno. Un samyasín tiene 3 partes. Primera, concentración. Segunda, meditación. Tercera, éxtasis. Óigase bien, tercera, éxtasis. Así que debemos nosotros aprender a manejar esta parte. Entonces, un samyasín tiene 3 partes. La primera es la concentración, la segunda es la meditación y la tercera el éxtasis. Los samyasín son seres que en Oriente han practicado este proceso para entrar en la 4ª coordenada o para meter su cuerpo en estado de jinas en las otras coordenadas. Ese es el trabajo de los samyasín, que son expertos en el manejo de este proceso. Dice el maestro, si nos concentramos primero en el cuerpo físico y después meditamos en el mismo, en sus células, en sus moléculas, en la construcción de sus átomos, etc. Y por último llegamos a la adoración, al éxtasis. Entonces el cuerpo físico penetrará en la 4ª dimensión y podrá viajar a través de ese mundo, de la 4ª vertical. Podrá encontrar también en esa región a otras humanidades que viven al lado de la nuestra y que come y que duerme y que vive, pero no sufre como estamos sufriendo nosotros todos acá. Existen distintos procedimientos para meter el cuerpo físico dentro de la 4ª vertical. De hecho, el maestro nos ha enseñado en muchas de sus obras los sistemas, las formas para salirnos del cuerpo físico. Y seguramente muchos hermanos ya lo habrán hecho y ya manejan esa parte. Eso nos indica que esto sí es posible, que sí podemos lograr eso. De hecho, les decía que el maestro nos explica que todo el mundo sale de su cuerpo físico en las noches cuando duerme. El cuerpo físico queda abandonado y sale a deambular, lo llevan unas fuerzas internas negativas que cargamos dentro de nosotros que se llaman yoes, agregados, etcétera, etcétera. Y esas fuerzas, lamentablemente, son las que manejan nuestra existencia ya en esos mundos. Así que poco es lo que podemos nosotros hacer si no tenemos conciencia para darnos cuenta de dónde estamos y que cuando regresemos a este mundo sepamos qué fue lo que hicimos por allá en esos mundos. Entonces, esa práctica que nos da el maestro, donde debemos coger nuestro cuerpo y concentrarnos en él, que es la primera etapa del samyasín, concentración. Luego viene la segunda, que es la meditación, es el meditar sobre ese cuerpo. Y la tercera es el éxtasis, es decir, llegar a la adoración, llegar a una función tal en donde usted sale de este mundo y queda metido allá, en ese otro mundo, contemplando las bellezas y las fuerzas que allí existen. De manera que por esa misma razón tenemos que hacer este trabajo lo más efectivamente posible, para que así nosotros podamos verdaderamente trabajar con el proceso de la enseñanza real y fundamental. Nos explica el maestro aquí lo siguiente: nosotros tenemos necesariamente que trabajar muy fuerte para lograr este proceso, porque nada se nos da regalado, todo cuesta, hermanos. Las cosas no se dan porque se quieran dar, sino porque uno se las gana. Y para eso hay que hacer un trabajo, para eso hay que hacer una constante y permanente ejercitación. Y eso es lo que se requiere para poder lograr, entre otras cosas, lo que estamos hablando en esta cátedra, que es el desarrollo de la psicología experimental.
porque todo esto que estamos mencionando, que como se puede ver está explicado al tenor de la propia ciencia, no es otra cosa que una psicología experimental, que se hace en un plano diferente a este plano tridimensional. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diseminar para poderle explicar a los estudiantes de qué se trata esta cátedra, porque muchos estudiantes no tienen claridad de que estas cátedras como las que el maestro nos dicta aquí tienen una aplicación práctica, pero que nacen obviamente de un proceso psicológico, que es una psicología de experimentación. Tenemos que empezar por lo poco para llegar a lo mucho, empezar por lo pequeño para llegar a lo grande. Y el proceso más importante aquí, porque esta es una cátedra que es para estudiantes de segunda cámara y más avanzados, porque ya se supone que a estas alturas el estudiante conoce perfectamente qué es lo que va a manejar en esta enseñanza. Y tienen que haber trabajado, tienen que haber leído, haber estudiado, haber desarrollado mucho conocimiento para que esta enseñanza que estamos dictando no se le vuelva una entelequia, no se le vuelva algo raro, algo que él no puede entender ni manejar. Porque si el estudiante no estudia, no practica y no vive, pues ese estudiante no va a avanzar y se va a quedar simplemente, como nos puede pasar a muchos, quedarnos en teoría y teoría y teoría y teoría. Aquí damos la teoría, pero tenemos que ejercitarla en la práctica, porque la teoría sin la práctica es completamente nula, es estéril. Y la práctica sin la teoría, es decir, si yo hago la práctica y no saco conclusiones de ese conocimiento y los pongo escritos o grabados, pues no hay teoría, entonces se queda eso nulo, tampoco funciona. De manera que pongámosle mucha atención a esto. Hermanos, como verán ustedes, hemos venido hablando de esta cátedra que, como bien explico, tiene muchísimo de científico, pero la ciencia que aquí se está explicando es una ciencia que va o está en un grado superior a la ciencia académica, donde se han quedado precisamente especulando todavía y manejando todo el sistema euclidiano, o sea, la geometría tridimensional. Y el maestro ya propone una geometría tetradimensional, una física que esté pasando más allá del propio átomo. Es una física que se denominaría como física que pertenece a la cuarta dimensión. Y allí aparecería entonces una geometría tetradimensional. Eso es lo que el maestro propone en esta enseñanza. Y por eso hoy hemos querido desarrollar y empezar a desarrollar esta cátedra de tal manera que las gentes conozcan y sepan que estamos hablando de una enseñanza que dejó el avatar de la era de Acuario. Así que esta cátedra denominada Psicología Experimental, estamos empezando a desarrollarla y esperamos desarrollarla con mucho más intensidad para que los estudiantes la podamos aprovechar mejor. Hasta aquí pues mis palabras de esta cátedra de hoy y agradecerle infinitamente a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes países, en diferentes continentes, que sigan con nosotros en esta enseñanza. Mañana tendremos la misa pública gnóstica a partir de las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana tendremos una cátedra sobre la psicología revolucionaria del venerable maestro Samael Aún. Paz y bendición, hermanos.
Hermano Wilmar, ya terminé la cátedra. Wilmar,